Reporte 100. Y los ojos del mundo están puestos en lo que está ocurriendo en Venezuela. Lenin Danieri, periodista en el occidente de Venezuela, a quien le agradecemos mucho que en este momento nos tome la llamada. Buenos días, Lenin. Hola, saludos, buenos días. Saludos a ti y a toda la audiencia. Muy buenos días. ¿Cómo está la situación en este momento cuando pues nos enteramos de los miles de detenidos que hay allá por las protestas que están pues desde el día que se dieron a conocer resultados de las elecciones en aquel país? ¿Cuál es la situación actual en Venezuela? Bueno, justo en este momento el número de detenidos, según organizaciones dedicadas al tema de derechos humanos, superamos las 1.000 personas, más de 20 muertos, lesionados. El número todavía no se tiene, no es preciso, o sea, no se tiene muy detallado. Sin embargo, el número de lesionados de varias manifestaciones ha sido considerable en toda Venezuela. De hecho, ayer hubo una manifestación en el estado Trujillo y se repite el mismo, hay un denominador común en la mayoría de estas protestas. Las personas salen a protestar pacíficamente, sin armas, como lo establece la Constitución venezolana, y posteriormente grupos motorizados armados, encapuchados, son los que empiezan a generar violencia a organismos de seguridad que están a los alrededores, en teoría prestando seguridad, valga la redundancia, no actúan en contra de estos grupos y ocasionan que las personas terminan dispersándose, aunado a otro detalle, que posterior a las protestas, organismos de seguridad empiezan a ubicar a quienes serían o a quienes son los organizadores de estas manifestaciones y comienzan a detenerlos. Lo más grave de todo esto es que se está practicando algo que es un delito de lesa humanidad. Llegan personas uniformadas que no se sabe de qué organismo de seguridad son, muchas veces llegan a casa de estos dirigentes políticos, se los llevan y sus familiares no saben hacia dónde son conducidos. Eso es una desaparición forzosa y está catalogado como un delito de lesa humanidad. Porque regularmente este tipo de prácticas las hacen organismos policiales o militares, pero muchas veces no se logra identificar quiénes son los que actúan. Este tipo de detenciones extrajudiciales, porque ningún organismo que las practica presenta orden de tribunal, las ejecutan, se llevan a las personas y muchas veces los familiares pasan días buscando a sus seres queridos hasta que los logran ubicar que están o en un comando policial o en un calabozo, y esto ha generado, por supuesto, temor. Hay muchas personas que se abstienen de salir a protestar a consecuencia de todo esto que está pasando. Por supuesto, hay estados del país donde las manifestaciones ya no han sido tan fuertes, ya son pocas las personas que están saliendo, esto a razón de que el sector comercial ya comienza a reactivarse. Recuerden que somos un país que hemos pasado por estamos superando varias crisis en simultáneo, y una de ellas es la crisis económica, y el sector comercial prácticamente se ha reactivado a consecuencia de que las personas necesitan trabajar para comer. Pero sin embargo, todavía se respira cierta intranquilidad, inconformidad, hay mucha incertidumbre porque no se sabe a ciencia cierta qué pueda pasar en las próximas horas. ¿Y se sabe qué pasa dentro de estos lugares donde están detenidos estas personas que por protestar, de acuerdo con la información que nos dices, cuál es el trato que están recibiendo? Bueno, te lo puedo comentar por experiencia previa de las protestas de 2014-2017, donde también se practicaron este tipo de detenciones. El trato no es el mejor. Las personas son muy, en ocasiones hasta golpeadas, hay mucho maltrato físico y psicológico inclusive. Esto ha sido documentado y registrado por organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Esto está muy bien documentado. Recuerda que en una oportunidad la expresidenta Michelle Bachelet, que formó parte de este comité, de este grupo de Comité de Derechos Humanos, en su oportunidad ella emanó una especie de informe, y en ese informe evidenciaba este tipo de prácticas
que son totalmente ajenas a todo estamento legal y constitucional, y supraconstitucional inclusive, porque recuerda que este tipo de convenios y alianzas que tienen que ver con el tema de los derechos civiles y políticos y el tema de los derechos humanos, los países que conforman la Alianza de Naciones Unidas están comprometidas supraconstitucionalmente a obedecer este tipo de recomendaciones, y lamentablemente Venezuela no lo ha hecho. Hay que evaluar ahora qué va a hacer el encargado, el relator de derechos humanos, no solamente en esta parte del continente, a ver qué va a hacer en relación a las múltiples denuncias que se están registrando de detenciones, de prácticas extrapoliciales y extrajudiciales, inclusive este tipo de delitos que simplemente a la persona la detienen porque usan una franela con una fotografía del derribe de una de las estatuas de Hugo Chávez. Eso va en contra de cualquier tipo de los derechos civiles y políticos en la actualidad. Venezuela está siendo sumamente vulnerado, no se están respetando en lo absoluto, y eso es algo que tiene que voltear su mirada a la gente de la Organización de las Naciones Unidas. Había circulado, vimos que circulaba en redes sociales que hubo una crítica por parte de Maduro en cuanto al uso de TikTok y de Instagram. ¿Sabes algo al respecto, Lenin? Sí, de hecho, él comentaba que le pidió a su equipo de gobierno que les entregara una especie de propuesta para ver de qué manera podría evitar que se pudiera usar el TikTok y el Instagram de la forma como se está haciendo en la actualidad. Ojo, está pasando algo que es un mismo patrón que hemos visto en el 2014 y el 2017. Por alguna razón que quizás quizás no entendemos, pero algunos sí, se están sembrando videos o se están filtrando videos de otras protestas o de sucesos que no tienen nada que ver con Venezuela, con la intención de desvirtuar las verdaderas imágenes de protestas y de problemas que se están registrando en el país. Y eso lo están haciendo en laboratorios con la intención de desvirtuar en sí las manifestaciones que están ocurriendo en el país. Esto no es nuevo, esto lo vienen haciendo desde hace años, 2014-2017, por eso es que hay muchos que tienen que estar pendientes, no solamente me refiero a medios de comunicación, sino a creadores de contenido, inclusive portales digitales, que estén muy atentos al tipo de imágenes que les están llegando, porque muchas de ellas son creadas en laboratorios con la intención de precisamente desvirtuar una realidad que está ocurriendo. Hay un grupo de personas o habitantes de este país que están en desacuerdo con una decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral, y protestar en torno a eso es legal, no es ilegal. O sea, porque la mayoría, como te decía, las protestas son pacíficas. Muchas de estas manifestaciones inclusive son se registran, no cierran la vía, o sea, las personas se colocan a los alrededores de las carreteras y generan estas manifestaciones, pero son repelidas o estas manifestaciones son dispersadas no por los organismos de seguridad, sino por estos grupos armados colectivos que se encargan de generar precisamente estos muertos, estos heridos que se han registrado en varias partes del país. Respecto a lo que mencionabas, Lenin, de que pues hay personas que se han tenido que mantener en casa porque ahora tienen miedo, o muchos tienen que incorporarse a sus actividades diarias, al trabajo, y eso ha disminuido el número de personas participantes en protestas, y después de este tipo de represiones que se están teniendo, ¿crees que pudiera el efecto o estas demandas irse apagando y que sea el miedo el que acabe dominando esta lucha? Es posible, porque el tema del miedo ya nosotros tenemos años padeciéndolo, porque quienes practican este tipo de actividades para generar el temor lo han hecho durante décadas. Ya tienen experticia en relación a eso. Sin embargo, en la última concentración de María Corina Machado en Caracas y en otros estados del país, las personas salieron a pesar del miedo. Hubo personas que decidieron salir a pesar del temor y
muchos se sobreponen a este miedo, pero va a llegar un momento y esto va a mermar, porque, como te decía, la gente va a seguir haciendo sus actividades normales, por supuesto, queda la incertidumbre, queda la duda, queda la frustración, la consecuencia de todo esto que ha pasado, pero sin embargo quizás la normalidad se vaya retomando paulatinamente. Hay que ver qué va a pasar en los próximos meses o inclusive en enero, porque recuerda que Nicolás Maduro, indistintamente el resultado de la elección, de esta elección que pasó el domingo, Maduro dejaba la presidencia formalmente en enero del próximo año. Hay que ver qué va a suceder para ese entonces cuando Maduro pretenda ser investido de nuevo como presidente. En el año 2019 pasó una situación política similar y ahí reaccionaron varios países, entre ellos Norteamérica, que decidió desconocer al presidente como tal, al presidente Maduro ya investido como el cargo. Ahorita, justo en este momento, la mayoría de los países están desconociendo la elección y a Maduro como presidente electo, pero Maduro sigue siendo presidente justo en este momento hasta enero del año entrante. Agradecemos como siempre a Lenin Danieri que nos permita esta conversación con el riesgo que en este momento corren todos los periodistas allá en Venezuela y de lo cual el propio Lenin nos ha dado cuenta. ¿Sigue en la línea? ¿Se nos cortó? Es que escuché un sonido. Gracias, Lenin Danieri, y esperamos seguir en contacto para tener más información y difundir lo que está pasando allá en Venezuela. Reporte 100.